Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Sucesiones y series infinitas. Lección 1. Sucesiones. Primera parte. En esta primera lección vamos a hacer una introducción al concepto de sucesión infinita. Y el objeto de esta introducción es prepararnos para estudiar las series infinitas que se apoyan o basan en el concepto de sucesión infinita. Y todo esto con miras a ampliar el tema de funciones. Y el objetivo global de estas lecciones es estudiar de manera amplia las series de potencias y las series de Fourier y mostrar cómo se puede representar una función como una serie infinita. En las dos primeras partes de la lección 1 me voy a ocupar de presentar la teoría sobre el tema de sucesiones infinitas, así como de mostrar ejemplos ilustrativos. A partir de la tercera parte voy a resolver problemas enunciados en libros de autores clásicos que tratan sobre este tema. Las teorías matemáticas se construyen a partir de definiciones, axiomas y teoremas. Comenzamos a desarrollar los temas leyendo las definiciones. Los teoremas. Para resolver los ejercicios y problemas nos apoyamos en los procedimientos. Los temas adicionales los tratamos en los apéndices. Para desarrollar la lección sobre sucesiones me he apoyado en estos libros. El libro de Sill es un libro sabiamente escrito y la traducción hecha al español es excelente, y de este libro tomo la mayoría de los apuntes. Dos libros clásicos sobre sucesiones y series son los libros de Apóstol y Leitol. El libro de Leston Buchanan trata el tema de sucesiones de una manera muy completa. Para profundizar en los conceptos utilizo el libro de Richard Curran. De estos libros tomo también los enunciados de los ejercicios y problemas. También tomo muchos de los enunciados del libro de Larson y Edwards. Cuando vaya a tomar el enunciado de alguno de estos libros, doy la referencia respectiva. La pizarra donde voy a escribir y resolver los problemas la he implementado en el programa Maple 2015, que es un programa de cálculo simbólico, el cual también voy a utilizar para realizar ciertas operaciones matemáticas. Además del tratamiento analítico de los temas, también voy a mostrar su versión geométrica, para lo cual voy a utilizar este maravilloso programa, el GeoGebra. El programa GeoGebra lo pueden descargar gratuitamente desde internet. Si tienen alguna inquietud o consulta sobre los temas, me pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. En Facebook tengo un grupo que se llama Banco de Matemáticas. La lista de reproducción de los videos sobre estas lecciones están en YouTube. Y esta es la página web, que se llama Matemáticas de la U. En este sitio web voy a estar reuniendo todo lo concerniente a las lecciones. Comencemos. Definiciones. Primera definición. Definición de sucesión. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de números enteros positivos. Por ejemplo, sea la función f de n igual a n al cuadrado y esto dividido entre n a la 3 más 1, donde n pertenece a los números enteros positivos. O sea, el dominio de esta función es el conjunto de los enteros positivos, y el primer término de esta función sucesión, f1, es igual a 1 al cuadrado
sobre 1 a la 3 más 1. Esto es, el primer término de la sucesión es un medio. El segundo término de la sucesión se obtiene al sustituir en esta fórmula la n por 2 y al hacer las operaciones respectivas. Entonces me queda 4 sobre 2 a la 3 da 8 más 1, 9, 4 novenos, segundo término de la sucesión. El tercer término de la sucesión, f de 3, es igual a 3 al cuadrado, que es 9, y esto dividido entre 3 a la 3, que da 27, más 1, 28. Y así con los otros infinitos términos. Y se puede decir que una sucesión es una lista ordenada de números. Aquí escribo los primeros términos de la sucesión y estos tres punticos significa que la lista nunca termina. Esto es, que la lista es infinita. Y el enésimo término de esta sucesión es n al cuadrado sobre n a la 3 más 1. Y así sucesivamente. Y aquí el orden es muy importante. Las siguientes dos sucesiones son distintas. Primer término de esta sucesión, el número 2. El segundo término, el 4. El tercero, el 6. Y así hasta el infinito. Y esta otra sucesión, donde el primer término es 4 y el segundo es 2, el tercero es 6. Estas dos son distintas porque tienen un orden diferente. El dominio de la función sucesión, entonces, es el conjunto de enteros positivos. Y el rango de la función sucesión se obtiene al aplicar una fórmula o una regla de forma consecutiva a cada uno de estos números enteros. Recordemos que una función es un conjunto de pares ordenados donde no se repite el primer elemento, pero sí se puede repetir el segundo elemento, en este caso los términos de la sucesión. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, donde los dos primeros términos son iguales, y es 1, 1, y los otros se obtienen sumando los dos precedentes. Entonces aquí 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 igual a 3, 3 más 2 igual a 5, 5 más 3 igual a 8, y así se obtienen los otros términos. Más adelante voy a mencionar nuevamente esta sucesión de Fibonacci. En la notación para sucesiones, en lugar de la notación común para funciones, se utiliza el siguiente símbolo. Dentro de unas llaves se escribe a sub n. Esto es, se escribe en notación de su índice, con n igual a 1 y hasta el infinito, o en su forma más sencilla, de esta manera. Y los términos de la sucesión van a ser entonces a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, que es el enésimo término de la sucesión o el término general. Ahí es donde se muestra la fórmula que se aplica para obtener los términos. Por ejemplo, la notación para la sucesión del ejercicio anterior sería esta. Y los primeros términos de la sucesión son un medio, 4 novenos, 9/28. Y el término general, n al cuadrado sobre n a la 3 más 1.
Una sucesión se puede representar gráficamente, de forma unidimensional o de forma bidimensional, esto es, en una dimensión o en dos dimensiones, en la recta real o en el plano cartesiano. Voy a mostrar la gráfica de esta función en el programa GeoGebra. Representamos gráficamente los términos de esta sucesión como puntos en el plano cartesiano. Cuando n vale 1, a sub n, o sea, el primer término de la sucesión a sub 1, es un medio. Luego el segundo término, el tercero, el cuarto, y así sucesivamente. Estas gráficas son importantes porque ayudan a observar ciertas tendencias en las sucesiones. Por ejemplo, aquí parece que cuando n tiende al infinito, el término enésimo de la sucesión tiende a 0. Ahora observemos los términos de esta sucesión como puntos sobre la recta real. El primer término de la sucesión a sub 1 es igual a un medio. El segundo término de la sucesión a sub 2 es igual a 4/9. El tercer término de la sucesión a sub 3 es igual a 9/28. Y marquemos como puntos sobre la recta los siguientes términos de la sucesión. Y vemos que hay como una tendencia a que el término enésimo sea 0 cuando n toma valores cada vez mayores. Si esto fuera así, se dice que la sucesión es convergente y que converge a 0. Leamos ahora las definiciones de sucesión convergente y sucesión divergente. Definición 2. Sucesión convergente. Se dice que una sucesión converge a un número real L si para todo epsilon, por pequeña que sea, mayor que 0, existe un número positivo n mayúscula, tal que la diferencia entre el término enésimo de la sucesión y L sea menor que ese epsilon, siempre que n sea mayor que n mayúscula. El número L se llama el límite de la sucesión. Se indica que una sucesión converge a un número L escribiendo límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de la sucesión igual a L. Cuando la sucesión no converge, esto es cuando el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo no existe, se dice que la sucesión diverge. Voy a ilustrar geométricamente el concepto de sucesión convergente y sucesión divergente. Hay varias maneras en las que una sucesión converge a un número real L. Yo voy a mostrar 4 de esas maneras. Esto es la geometría de 4 de ellas. La sucesión en este ejemplo es monótona creciente y acotada. Más adelante yo voy a ampliar esos conceptos. Esta sucesión converge a L igual a 1. La recta roja horizontal está epsilon unidades arriba de la recta L igual a 1. Y esta otra recta horizontal está epsilon unidades debajo de la recta L igual a 1. Y esta definición de convergencia de una sucesión significa que dado un valor de epsilon, por muy pequeño que sea, yo puedo hallar un número n mayúscula, de tal manera que los términos de la sucesión a partir de allí satisfagan esta desigualdad. Esto es, que los términos estén entre estas dos rectas rojas. Aquí, por ejemplo, el valor de la epsilon es 4 décimas. Y a partir de n igual a 2, los siguientes términos están en esta región. Esto es satisfaciendo esta desigualdad.
Para un valor más pequeño de epsilon, supongamos epsilon igual a 3 décimas, se puede mostrar que para n igual a 3, a partir de allí los términos van a estar en la región. Y ahora nos dan un epsilon más pequeño, 2 décimas. Y esto se cumple cuando n mayúscula es igual a 5. Y para un epsilon más pequeño, cuyo valor es de 1 décima, la n mayúscula requerida es 10 o 11. Y a partir de allí se logra que todos los términos siguientes de la sucesión estén en esta región. Y para cualquier valor de epsilon mayor que 0, por pequeño que sea este valor, y si esta sucesión converge a L, yo puedo hallar un número n a partir del cual los siguientes términos de la sucesión van a estar ubicados en esta región. Esto es en el intervalo abierto de L menos epsilon a L más epsilon. En este segundo ejemplo, los términos de la sucesión, esto es el término enésimo, se va aproximando por arriba a L igual a 1. Y el valor de epsilon aquí es de 4 décimas y la n requerida es n igual a 3. Para un epsilon más pequeño, un epsilon de 3 décimos, la n requerida es igual a 4. Para epsilon igual a 2 décimas, la n requerida es 6. Y para epsilon igual a 1 décima, los términos a partir del 11 de esta sucesión están ubicados en esta región. Y como el límite de esta sucesión es L igual a 1, me pueden dar un epsilon por pequeño que sea, y yo puedo calcular un n a partir del cual los siguientes infinitos términos de esta sucesión van a estar ubicados en el intervalo de L menos epsilon a L más epsilon, y en este caso L valiendo igual a 1. Esta es una sucesión monótona decreciente. En la sucesión del ejemplo 3, los términos de la misma se van aproximando a L igual a 1 de forma oscilante. Ya se aproximan por abajo y por arriba. Y como la sucesión converge a L, yo puedo hallar un R correspondiente para cualquier valor de epsilon dado, mayor que 0 por muy pequeño que sea. En este caso la n es igual a 4, si la epsilon fuera más pequeña de 3 décimos, la n requerida sería 6. Para epsilon igual a 2 décimos, la n requerida sería 10. Para epsilon igual a 1 décima, la n requerida podría ser 20. Y a partir de n igual a 20, los términos de la sucesión están en esta región, en el intervalo de 1 menos epsilon a 1 más epsilon, un intervalo abierto, porque la sucesión converge a L igual a 1. En el cuarto ejemplo se tiene una sucesión de constantes, donde el término enésimo a su n es igual a c, para cualquier valor de n que pertenece a los enteros positivos. Y como es evidente, pues una sucesión de constantes converge a la constante, al valor que tenga la c. A continuación voy a realizar unos ejemplos ilustrativos para mostrar analíticamente la manera de determinar la convergencia de una sucesión. Pero antes vamos a leer 3 teoremas que nos van a servir para este propósito. Recordemos la definición de sucesión convergente,
en esta parte que dice se indica que una sucesión converge a un número L escribiendo límite cuando n tiende al infinito del término de enésimo de la sucesión es igual a L. Así que cuando este límite existe, la sucesión es convergente y converge a L. Teorema número 1. Límite de una sucesión. Supongamos que A sub n es el término enésimo de una sucesión y que f es una función cuyo dominio es el conjunto de números reales, tal que los valores de esa función evaluados en los números enteros positivos es igual a los términos de la sucesión, esto es al término enésimo, para n mayor o igual que 1. Si el límite cuando x tiende al infinito de f de x es igual a L, entonces el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de la sucesión también es igual a L. Y de esa manera mostramos que la sucesión es convergente y que converge a L. El concepto de límite se estudia primeramente para funciones reales con dominio el continuo de los números, esto es con dominio el conjunto de números reales. Y este teorema afirma que cuando el límite, cuando x tiende al infinito con x números continuos de esta función en x existe y es igual a L, entonces también va a existir el límite cuando la función tiene como dominio el conjunto de números enteros positivos. Esto es cuando n tiende al infinito del término enésimo de la sucesión también existe y es igual a L, siempre y cuando pues se cumplan estas condiciones. Ahora el teorema 2, que estudia las propiedades del límite de una sucesión. Estas propiedades son similares a las respectivas propiedades para funciones de variable real. Sean estas dos sucesiones, donde el término enésimo de la primera es A sub n y el término enésimo de la segunda sucesión es B sub n. Y son sucesiones convergentes. Si el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de la primera sucesión es igual a L sub 1 y el límite cuando n tiende al infinito del término de la segunda sucesión existe y es igual a L sub 2, entonces, primero, el límite cuando n tiende al infinito de una constante c es igual a esa constante, donde c es un número real. Esto ya lo ilustramos geométricamente en el cuarto ejemplo, donde mostramos las posibles formas de converger de una sucesión infinita. Segundo, el límite cuando n tiende al infinito de k por a sub n es igual a k por el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo a sub n. Esto es, se saca la constante k como factor del proceso de límite, y esto es igual a esa constante por este límite, y este límite es igual a L sub 1. Tercero, el límite cuando n tiende al infinito de la suma de estos dos términos enésimos es igual a la suma de estos dos límites. El límite cuando n tiende al infinito de a sub n más el límite cuando n tiende al infinito de b sub n. Y esto es igual a L sub 1 más L sub 2. Cuarto, el límite cuando n tiende al infinito del producto de a sub n por b sub n es igual al producto de estos dos límites. Y eso es igual a L sub 1 por L sub 2. Quinto, propiedad número 5, límite cuando n tiende al infinito de a sub n sobre b sub n es igual al cociente del límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de esta sucesión sobre el límite cuando n tiende al infinito del término enésimo de la otra sucesión. Y eso es igual a L sub 1 sobre L sub 2, con L sub 2 por supuesto diferente de 0. Así que en los ejercicios o ejemplos ilustrativos siguientes voy a mostrar que una sucesión dada converge calculando los límites respectivos. Y en ese proceso voy a necesitar la regla de Hospital. Teorema, regla de Hospital.
Suponga que f y g son dos funciones diferenciables sobre un intervalo abierto que contiene al número a y que excepto posiblemente en a mismo, esto es que puede que esas funciones no sean diferenciables en a, en x igual a, y que g de x es diferente de 0 para toda x en el intervalo, salvo posiblemente en x igual a. Si el límite cuando x tiende a del cociente de f de x y g de x es una forma indeterminada, esto es cuando al tratar de aplicar el límite directamente nos da una de estas formas indeterminadas, y el límite cuando x tiende a del cociente de la derivada de f y la derivada de g es igual a L o a más o menos infinito, entonces el límite cuando x tiende a del cociente de f de x y g de x es igual al límite cuando x tiende a del cociente de la derivada de f y de la derivada de g. Estas son las 7 formas indeterminadas. Y la regla de Hospital se aplica cuando tenemos los límites de estos cocientes. Esto es, cuando tratamos de aplicar el límite directamente nos dan formas indeterminadas de la manera pues como estas dos primeras. Las otras formas indeterminadas, valiéndonos de manipulaciones algebraicas convenientes, las podemos llevar a estas otras dos formas indeterminadas y de esa manera aplicar la regla de Hospital. Y la regla de Hospital solo se aplica cuando al tratar de obtener el límite directamente nos dan alguna de estas formas indeterminadas. Aquí termina la primera parte de esta primera lección sobre sucesiones infinitas. La segunda parte, el video sobre la segunda parte de esta lección 1, lo voy a comenzar con la solución de los ejemplos ilustrativos que he comentado anteriormente. Esto es demostrar analíticamente cómo una sucesión infinita converge hallando el límite respectivo. Los invito pues para que vean esa segunda parte de esta primera lección.